Hola, vamos a ver el día de hoy lo que es tejido epitelial, que es el capítulo 5 del libro de histología de Ross. Bueno, los epitelios, vamos a hablar sobre el tejido epitelial. Ya habíamos dicho que el tejido epitelial iba a ser lo que iba a revestir las cavidades. Bueno, cómo se da esta clasificación de los epitelios? La clasificación de los epitelios se va por revestimiento, por glándulas y sensoriales. Ahora vamos a ver cuál es la regla de los epitelios. La regla de los epitelios se conforma por células muy cercanas que se interconectan por complejos de unión y con muy poca sustancia fundamental. Y suelen ser los epitelios, y eso tómenlo mucha nota porque es lo que llegan a preguntar en el examen. Los epitelios van a ser avasculares, son avasculares. Sus características es que van a tener uniones intercelulares. ¿Y qué son las uniones intercelulares? Son las uniones que nos van a permitir que una célula se comunique con otra célula, que le pase sustancias de una célula a otra o de la matriz extracelular o de la sustancia del líquido extracelular se pasa a la célula. Eso es lo que le permite esta unión intercelular y que la célula no se separe y así formemos al tejido. Ahora, otra característica de los epitelios es que cada célula tiene tres regiones. Tiene la región apical, que es la superficie libre de las superficies, la región lateral y la región basal, que es prácticamente basal, es la base. La región basal se apoya sobre la membrana basal, o sea, otra membrana que es base. Aquí tenemos un ejemplo de los epitelios. La luz, habíamos dicho que supongamos que es un conducto. Es un conducto. Imaginemos que la imagen está completa, así como se los dibujé. Y este es su conducto. Esta es la luz. Esta es el revestimiento. Es la cavidad, la superficie de las cavidades. Entonces, esta es la superficie de la cavidad de este conducto. Bueno, vámonos propiamente a esta imagen. Tenemos que si agarramos una célula como esta, si agarramos una célula como esta, vamos a ver que tiene su núcleo y todos sus componentes del núcleo, ¿no? Y esta es la célula, nada más, vamos a ver eso. Y esto que podemos observar hacia abajo, que se está apoyando la célula, se va a llamar membrana basal. Y lo de arriba va a ser la luz. Y lo de acá al lado va a ser el lado apical. Lado apical. Y de este lado también va a ser lado apical. Bueno, ya que les expliqué esta parte, aquí está mismo. Arrastramos esta parte, esta célula, como si fueran esta célula, en grande. Tenemos que esta es propiamente la célula. La célula, su núcleo respectivo, y entonces de este lado va a ser su lado apical. De este lado va a ser su lado apical. Y de donde se está apoyando nuestra célula se va a llamar membrana basal. Ahora, lo que está más hacia la luz, que es hacia la luz, se va a llamar dominio apical. Apical, que significa pues que está más a la superficie. Y
Lo que está más abajo, que está coloreado de azul, que está casi en contacto con la membrana basal, pues se le va a llamar dominio vasolateral. Ahora, aquí puede haber otra célula, aquí grande, ¿no? Otra célula igualita a esta. Y va a estar unida mediante estas uniones. Van a ver dependiendo, pueden tener varias uniones. En este caso nos muestra una unión hermética. Hermética es que está completamente sellada la unión en la que no permite pues el paso, en la que está bien sujetada célula con célula. Y algunas células van a tener, digo así, algunos órganos o tejidos van a tener la particularidad de diferenciarse en su dominio apical estas como vellosidades. Algunos van a tener cilios, algunos van a tener microvellosidades y o estereocilios, dependiendo de dónde vamos a estar hablando, de qué órgano. Bueno, este es un tejido de riñón, donde podemos ver lo que es un túbulo renal, túbulos renales, túbulos, y aquí podemos ver toda la célula del túbulo renal. En este caso, pues, no se puede observar lo que es la membrana basal ni sus lados, pero sí podemos observar que tienen uniones con las demás células. Pero la otra vez habíamos hablado sobre, en el capítulo anterior habíamos hablado de la clasificación de los epitelios que se clasificaban de acuerdo a su forma y de acuerdo a sus estratos. En su forma pueden ser planos o escamosos, cúbicos y cilíndricos. En el caso de los estratos pueden ser planos y pueden ser estratificados. En este caso, ¿qué tipo de epitelio tiene? Ah, pues tiene un epitelio cúbico, plano cúbico. Ahora, vamos a hablar sobre los epitelios de revestimiento. Habíamos dicho que este es el epitelio. Debajo del epitelio vamos a tener lo que es la membrana basal, que es el límite del epitelio de revestimiento. Y de aquí va a ser la superficie libre o prácticamente la luz. Y de este lado hasta acá va a ser tejido conjuntivo. Y aquí se puede dividir en dos. Tejido conjuntivo laxo, que es el primero, en el que hay mayor presencia de células y menor cantidad de fibras de colágeno. Y aquí en el otro lado es tejido conjuntivo denso. Aquí va a haber menor cantidad de células, pero mayor cantidad de colágeno. Ahora, vamos a hablar sobre lo que les acabo de explicar hace ratito. ¿Cuál es su clasificación? Bueno, va a ser su clasificación de dos tipos. Uno de acuerdo a su forma y otro de acuerdo al número de capas o a sus estratos. De su forma van a ser cúbicas, cilíndricas o cilíndrico bajo y planas o también llamadas escamosas. Ahora, el número de capas pueden ser simples, como ya les había mostrado que nada más es una capa de células, y ese es simple, así. así. Estratificada van a ser más de una capa, que pueden estar así, y otra capa de células.
y eso es estratificado. Tiene una capa, dos capas, tres capas. Más de una capa se le llama estratificado. Ahora, pseudoestratificado es más de una capa, pero con diferentes formas. Suponer, puede tener abajo planas, arriba cilíndricas o cúbicas, y este es pseudo estratificado. Ahora, dentro también hay otro de su clasificación, la especialización en la región apical. ¿Recuerdan que habíamos dicho sobre la región apical que teníamos la célula así, núcleo y la membrana basal aquí? Y aquí iba a ser la región apical. En la región apical iban a tener especializaciones que son las microvellosidades, en el caso del intestino, los cilios en el caso del oído, histerociles igual en el oído. Los cilios también están en otro lado. La transición, hay especializaciones de transición que se le llama urotelio, que por lo regular está pues pues en el aparato urogenital. Y luego tiene otra clasificación que es la protección adicional en la capa externa. Esa protección adicional pues le permite un plus a nuestros tejidos y pueden ser con queratina y sin queratina. Un ejemplo de ello de que con queratina es la piel, y eso grábenselo muy bien porque lo llegan a preguntar muchísimo, la piel. O también le pueden decir que la epidermis para que no se olvide. Epidermis. Ahora vamos a hablar sobre los nombres especiales de los epitelios de revestimiento. En el caso del- hay tres tipos. Tenemos el endotelio. El endotelio va a ser un epitelio de plano simple, o sea que tienen sus células así, plano simple, que recubre todos los vasos sanguíneos. Luego tenemos el endocardio. El endocardio es el epitelio de plano simple que va a recubrir los atrios y los ventrículos de nuestro corazón, y van a estar igual que en el dibujo que hice. Luego tenemos el mesotelio. El mesotelio va a ser un epitelio de plano simple que recubre las cavidades corporales como el peritoneo, el pericardio y la pleura. Ahora vámonos con la clasificación de acuerdo a su forma, pero ya estrictamente lo que dice en el libro. Tenemos la clasificación de plano simple. ¿Cuáles son las ubicaciones normales? Van a ser en el sistema vascular, que es el endotelio. Las cavidades del organismo, que va a ser el mesotelio, que era el peritoneo, la pleura, entre otros. También en plano simple vamos a tener la cápsula de Bowman en el riñón y los alvéolos respiratorios en el caso del pulmón. ¿Y cuáles son las funciones principales de este plano simple? Es que va a haber un intercambio, una barrera en el sistema nervioso central, y va a haber un intercambio y lubricación. Ahora vámonos con el cúbico simple. Si ustedes se dan cuenta, pues su morfología es cuadrada. Cuadrada. ¿Cuáles son sus ubicaciones? Van a ser conductos de las glándulas exocrinas, las superficies del ovario, el epitelio germinal, túbulos renales, como hace rato que vimos, que les dije que era también cúbico simple. Y vamos a tener los folículos de la tiroides, esos folículos. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Van a ser la absorción y la conducción, también la barrera, la absorción y la secreción. Luego tenemos al otro epitelio que es el cilíndrico simple. Y si ustedes pueden observar, tiene una morfología cilíndrica, o más bien como rectangular, pero ustedes lo pueden considerar cilíndrico. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar
Las vamos a encontrar lo que es en el intestino delgado, el colon, el revestimiento del estómago y las glándulas gástricas. También vamos a encontrar en la vesícula biliar. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Van a ser la absorción. Recuerde muy bien en este tipo de epitelio. Va a ser su función principal la absorción. Luego ya después la secreción. Otra vez la secreción y la absorción. Aquí tenemos un vaso sanguíneo en el que podemos aquí ver los eritrocitos. Ustedes se dan cuenta, aquí están los eritrocitos porque parecen forma de dona y están más coloridos. Aquí está lo que es el epitelio, el tejido epitelial. Y recordemos que los vasos sanguíneos eran un tipo de epitelio plano simple. Vasos sanguíneos. Se los apunto porque luego los llegan a ocupar. Luego estas imágenes las llegan a poner en los exámenes. Este es un epitelio plano simple. Aquí es un acercamiento más de este vaso sanguíneo y aquí podemos ver pues prácticamente el tejido epitelial. Y después de esto pues sigue la membrana basal y hasta acá es el tejido conjuntivo. Aquí tenemos un glomérulo renal. Un glomérulo renal está conformado por la madeja de capilares. Todo esto que estoy dibujando es la madeja de capilares, donde podemos ver estos algunos circulitos rojos como el que estoy marcando. Y esperen, estos circulitos rojos, pues son los eritrocitos que están en esta madeja de capilares. Y esto que lo recubre, esta madeja de capilares, es la cápsula de Bowman. Entonces, la cavidad, pues es propiamente esto. La cápsula de Bowman tiene un epitelio plano simple. Plano simple. Déjenlo, pongo de otro color para que sea visible. Es un plano simple. Y esto es la cápsula de Bowman. Aquí tenemos a un alveolo. A los alvéolos, ese es un alveolo, ese es otro alveolo, ese otro alveolo y ese otro alveolo. Y este alveolo va a tener, si ustedes se dan cuenta, estas células como aplastaditas. Y pues, y es una sola capa. Entonces, es un epitelio plano simple. Aquí tenemos otro, la superficie interna del corazón. Aquí tenemos al endocardio. Esto es el epitelio del corazón. Y el epitelio del corazón, pues es el endocardio. Ujú. Endocardio. Y pues su epitelio es plano, simple. Porque si ustedes recuerdan, hace rato vimos que era un plano simple. Y entonces, esto es nuestro endocardio, ¿no? Y entonces esto de aquí a acá, ¿qué es? Pues va a ser un miocardio. Miocardio. Y pues aquí prácticamente es el tejido conjuntivo. Luego aquí tenemos a la pleura, que esta es la capa serosa. Todo esto hasta la línea que de lo limita en línea punteada, va a ser nuestra pleura, que es la capa serosa. Capa serosa.
Y pues aquí no se puede hacer un aproximado, pero si ustedes se dan cuenta que ahí están las celulitas. Uno, dos, tres. Así, muy planas. Entonces es un epitelio plano, simple. Aquí tenemos otros túbulos renales. Ya habíamos dicho que era plano, simple. Aquí tenemos lo que es unos plexos coroideos. Esto se los apunto porque luego se les puede llegar a olvidar. Plexo coroideo. Coroideo. ¿Qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos van a ser aquellos que van a producir el líquido cefalorraquídeo pues dentro de nuestra cavidad de nuestras meninges, adentro de nuestras meninges y entre nuestra médula espinal y nuestro cerebro, en donde va a estar recubierto pues todo este líquido cefalorraquídeo. Y es importante estos plexos coroideo porque es el principal formador de este líquido. Entonces, este plexo coroideo, ahorita que me acordé, perdón, aquí estoy mal en una equivocación. Si ustedes pueden observar, están las células en formas cúbicas. Entonces, y tiene una sola capa, son cúbicas simples. Luego, aquí tenemos el plexo coroideo. E igual aquí van a ser, si ustedes pueden observar, están como están cuadradas. Ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Y también podemos ver que es una sola capa de células, por lo que es un epitelio plano simple, digo un epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Aquí tenemos otros plexos corideos, igual, es un epitelio cúbico simple. Aquí igual tenemos el mismo plexo corideo y van a ser cúbico simple. Aquí tenemos las células foliculares, que esto es una tiroides. Tiroides. Y esto, que ustedes ven de color rosita, esto, se le va a llamar coloide. Y las células que van a revestir este coloide se le va a se les llaman células foliculares. ¿Y de qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tiene? Pues tiene un aspecto cuadrado, ¿no? Como media planas, medias cuadradas, pero son más cuadradas, más cúbicas. Entonces son cúbicas simples, porque solamente tiene una capa de, de células cúbicas. Y aunque ustedes digan, pero ¿por qué aquí se ve una capa y aquí se ve otra capa? Pero no, es una sola capa porque aquí esta es una célula y esta es otra célula. Es lo mismo esta imagen, igual lo mismo. Aquí, ¿qué tipo de qué célula estamos viendo? Estamos viendo una célula, bueno, más bien un tejido de intestino. Este
Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Este es un tejido, gracias, este es un tejido de intestino. Aquí podemos ver las microvellosidades del intestino. Las microvellosidades tienen la función, pues, de absorber y secretar moco. Bueno, absorbe lo que son los nutrientes de las comidas que nosotros consumimos y secretan moco para que se pueda barrer la comida poco a poco y pues obviamente sufra su digestión y todo este tipo de metabolismo. Ahora, si nosotros vemos estas microvellosidades en este tejido, que son prácticamente esto, pues tenemos a nuestras células que son como cilíndricas. Si ustedes se dan cuenta, son cilíndricas. Todas estas son cilíndricas. Y pues sus núcleos están un poco alargados. Por eso nos podemos dar cuenta que son cilíndricas a simple vista. Y esto que se ve como si fuera así como viscoso, este es el moco que produce las microvellosidades, lo que le confiere la protección a nuestro intestino. Entonces, este es intestino. Vamos a apuntarlo para que no se nos olvide. Es intestino y nuestras microvellosidades, o más bien nuestras células, pues son un epitelio cilíndrico simple. Aquí tenemos otra misma imagen. Aquí es es el mismo tejido del intestino, sin embargo es en diferentes cortes. Puede ser del duodeno, del yeyuno e ilion. Van a cambiar su morfología de sus microvellosidades dependiendo en qué parte del intestino estamos. Bueno, en este caso es intestino delgado, en X parte, en cualquiera de esas tres partes. Y podemos observar que sus microvellosidades, en este caso, tienen una tinción de paz. Y las celulitas que nosotros podemos ver de color rojo son unas células que tienen un nombre en particular que van a secretar mucina. Y la mucina, pues prácticamente es el moco. Y entonces, ¿quién produce la mucina? Pues estas células que se llaman células caliciformes. Caliciformes. Esas células caliciformes. Ahora, estas microvellosidades ya habíamos hablado que en el intestino delgado pues va a ser un cilíndricas. Cilíndricas simples. Aquí lo mismo. Este es un acercamiento de la microvellosidad intestinal que igual se puede observar lo que son las células cilíndricas. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio cilíndrico. ¿Cuántas capas tiene? Una. Entonces es simple. Este es un tejido de intestino grueso. Este tejido de intestino grueso podemos ver más células y pues igual, nosotros podemos observar estas en su epitelio. Si hacemos un acercamiento, pues podemos ver que son como cilíndricas. También van a ser un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple.
Y estas estructuras que nosotros podemos observar aquí, estas, estas se le van a llamar criptas de Lübeck, que más adelante vamos a ver en tejido gastrointestinal, pues todas esas estructuras, para qué sirven estas criptas, para qué sirven las demás células, para qué sirven las células de mucina y así. Todo es lo que vamos a saber. Ahorita solamente vamos a clasificar tipos de epitelio. En este tipo, ese es otro tipo, otro tejido del intestino delgado, pero más alejado. Y pues obviamente si ya hemos repetido varias imágenes del intestino delgado e intestino grueso, pues va a ser cilíndrico simple, porque así a lo lejos la imagen, con un aumento lejos, pues no vamos a poder observar bien. Sin embargo, si hacemos este acercamiento un poquito más a esta imagen, pues sí se pueden observar que se ven un poco cilíndricas las células. Entonces, pues también podemos observar y podemos como concluir que son cilíndricas. Cilíndricas simples. Aquí también, ese es un aumento de la misma imagen que acabamos de ver hace rato y que tienen estas células cilíndricas y es intestino delgado. Entonces es cilíndrico simple. Esta es una vesícula biliar y como vimos en el episodio anterior o capítulo anterior, va a tener un epitelio, si nosotros hacemos un acercamiento, va a tener un epitelio con células cilíndricas y solamente va a tener una sola capa, solamente tiene una sola capa, si ustedes pueden observar. Entonces un epitelio cilíndrico plano. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de estratos, sobre, sobre las capas que puede tener un epitelio. Tenemos al plano estratificado, al cúbico estratificado y al cilíndrico estratificado. Habíamos dicho que el estratificado era una capa a más, de dos capas o más. Entonces, el plano estratificado, pues se puede observar que son las mismas células o pueden suponer tener en este caso, en esta imagen nos muestran que son células cuadradas, en este caso aquí son células cúbicas, pero de allí empiezan a cambiar su morfología a más redonditas, más aplanadas, a más aplanadas. Y por eso, la que se toma en cuenta siempre va a ser la de más superficial. Si la más superficial es plana o escamosa, es esa. Es la que se toma en cuenta, no la que va a estar con la membrana basal. Esta no. Esos no van a ser en cuenta para la membrana basal. Solamente la que está más exterior a la cavidad, hacia la luz, es la que se va a tener en cuenta para esta clasificación. Por eso se le dice plano, en esta imagen es plana, sí, estratificada, porque tiene dos o más capas. Luego tenemos que este plano estratificado, pues va a tener como ejemplo a la epidermis, a la cavidad bucal, el esófago y la vagina. ¿Y cuál es su función de este plano estratificado? Su función va a ser la barrera y la protección. Ahora tenemos el cúbico estratificado. El cúbico estratificado, pues, como podemos ver en esta imagen, pues empieza con cúbico estratificado desde la membrana basal y termina hasta la superficie con, con cúbico, con
Bueno, entonces, empieza con las células cúbicas y termina en la capa más superficial con células cúbicas, igual. Entonces, y luego son dos capas, entonces son cúbico estratificado. ¿Y dónde podemos encontrar cúbico estratificado? ¿En qué tejidos? Los vamos a encontrar en las glándulas sudoríparas, en grandes conductos de glándulas exócrinas y en la unión anorrectal. Ahora, ¿qué tipo de funciones nos dan este tipo de epitelio? Nos van a dar barrera y la conducción nos va a dar conducción, o sea, movimiento. Y luego tenemos el cilíndrico estratificado. Fíjense muy bien. La membrana basal está aquí. Todo el epitelio, todo el tejido epitelial es todo esto. Ahora, si bien inicia con células cúbicas, pero las que están más, pues a la membrana basal no se cuentan. Solamente se cuentan las que están en la superficie. Entonces, hacia la superficie nos podemos encontrar estas células cilíndricas. Entonces, por eso se le llama cilíndrico estratificado, porque encontramos más de dos capas de células. ¿Y en dónde nos podemos encontrar? Las podemos encontrar en grandes conductos de las glándulas exocrinas y también en la unión anorrectal. ¿Y cuál va a ser una de sus funciones? Barrera y conducción. Ahora, ¿cuál es la regla? Ya les había mencionado que el nombre, de acuerdo a la morfología celular, va a ser a la capa más apical. Es decir, que si en la superficie hay más planas, le vas a nombrar a ese tejido plano. Si es cilíndrico, lo más apical, o lo más superficial, va a ser cilíndrico. En el caso de lo estratificado. En este caso, en la piel, este es un corte histológico de la piel, que aquí ya está anotado en la parte izquierda de esta imagen. Bueno, esta es corte histológico de piel, en donde pues nos muestra el tejido epitelial. ¿Qué es todo esto? Que lo voy a delimitar yo con rojo. Eso es lo que es tejido epitelial. Podemos ver las células, cómo van las células así en varios estratos. Y aquí en la piel, pues hay varios estratos, estrato córneo, estrato lúcido, etcétera, etcétera. Hay como 5 para hasta llegar hasta las células más superficiales. Las células superficiales, pues van a ser planas o también se le puede llamar escamosas. Entonces, es un epitelio plano, estratificado, con protección. Claro que tiene protección y aquí es donde se utiliza el término queratinizado. Por eso es que se le dice que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y apúntenlo muy bien porque van a llegar a ocupar. Es lo que llegan más a preguntar. Aquí tenemos un tejido histológico de la vagina, que igual vamos a tener un plano, un epitelio plano. Si ustedes se dan cuenta, empieza con cilíndricos, y termina con planos. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es la vagina? Va a ser un epitelio plano estratificado. Este es otro corte histológico de piel, pero con otro tipo de tinción, en el que, este, pues también podemos observar que es un plano, un epitelio plano estratificado, queratinizado. Aquí tenemos
otro corte, pero este es un corte histológico de esófago. Este corte histológico de esófago también podemos observar que empiezan aquí, bueno, aquí sí empieza con células planas en el epitelio. Este es el epitelio, lo que voy a marcar. Todo es delimitado. Y todo lo de acá va a ser tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo. Ahora, las células van a ser planas, 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 planas en la superficie. Y entonces el esófago es un epitelio plano estratificado. Pero recordemos en esta tablita, el esófago va a ser plano estratificado, así que estamos en lo correcto. Regresémonos a la imagen. Ese es otro corte histológico de piel, pero con otro tipo de distinción. Y pues obviamente termina en la parte más superficial, lo que son células planas, por lo que es plano estratificado queratinizado. Ese es otro corte de vagina. Igual es un plano estratificado. Es otro tipo de corte, pero igual de piel. Este es un corte histológico de piel. Aquí termina lo que es el tejido epitelial. Este, lo que estoy delimitando con rojo. De aquí abajo va a ser tejido conjuntivo, TC. Y de aquí arriba va a ser el tejido epitelial. Ahora van a decir, pero ¿por qué se ve más grande? Ah, porque hasta aquí termina el epitelio. La superficie de las células van a ser planas, planas, planas. Entonces, plano estratificado. Pero aquí podemos observar toda la queratina, toda la queratina. Por eso es que se dice plano estratificado queratinizado. Aquí es lo mismo. Aquí entra la queratina y aquí es la superficie de nuestro tejido. Y esto es lo que delimita nuestro epitelio, que es la membrana basal. Esta es la membrana basal. Y pues igual, es un tejido histológico de piel y es un plano estratificado queratinizado. Este es igual otro corte histológico de piel con otro tipo de tensión y aquí podemos observar la delimitación. Tejido conjuntivo y el epitelio va a ser también plano estratificado queratinizado. Aquí se ve la queratina. Aquí podemos ver un conducto, conducto glandular y podemos ver las células cúbicas, si ustedes se dan cuenta, y terminan en la más superficie con células cúbicas, por lo que es un epitelio cúbico estratificado. Entonces vamos a apuntarlo, un epitelio cúbico estratificado. Ahora vamos a tener otros tipos de epitelios. Tenemos el pseudoestratificado y el de transición, que es el urotelio.
En el pseudoestratificado, pues van a tener diversos tipos de células, o sea que empieza con, puede tener, pero, o sea, se refiere a diversos tipos de células o diversas formas de células, se refiere a que en una misma membrana basal puede encontrar células, aquí fíjense muy bien y pongan mucha atención. En la membrana basal, que es la que estoy dibujando de rojo, en una misma membrana, en- no es como los anteriores, que en los anteriores, en la primera capa se pueden encontrar puras cúbicas, o puras cilíndricas, o puras planas. En este caso, el de pseudoestratificado, en la membrana basal, no vamos a encontrar de un solo tipo de forma, sino vamos a encontrar de diferentes formas. Podemos encontrar cilíndricas, pero a la vez puede estar unida a una plana, una cúbica, una con secreción, otra cúbica, una cilíndrica, aquí hay otra cilíndrica, pero con una célula secretora, una plana, una cilíndrica, una cúbica, y así van a tener que van a estar unidas en una membrana basal. ¿Y en dónde podemos encontrar este tipo de epitelio pseudoestratificado? Podemos encontrar lo que es en la tráquea, en el árbol bronquial, en el conducto deferente, en los conductos eferentes del epidídimo. Ahora, ¿qué tipo de función pues tienen este tipo de epitelio? Pues va a tener su función secrestora y de conducción, al igual que de absorción y conducción. Ahora, de transición es de que cambia su morfología. Puede estar de un modo chiquito y puede cambiar hacia grande, o puede estar de forma grande y se hace chiquito el tejido. Por eso se le llama urotelio, porque su particularidad característica de este tipo de tejido va a estar en el sistema urogenital. Sistema urogenital. Bueno, aquí tenemos al sistema, digo, al epitelio de transición, en la que primero empiezan con células cúbicas o cualquier tipo de células planas, cilíndricas, pero por lo particular empiezan con células cúbicas y empiezan como si se fueran a hinchar, o sea, empiezan a ser cúbicas pero más redonditas, cúbicas pero un poco redondas medianas. Estas cúbicas redondas medianas, en las que después hasta la superficie parecen como globo. Y estas células que están en la superficie, en algunos casos se les puede llamar células globosas. Células globosas. En otras bibliografías, células globosas. Cuando tengan este aspecto globoforme o globuloforme, pues estamos en un epitelio de transición. ¿Y en dónde los vamos a encontrar? En los cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. ¿Y cuál es su función? Hace rato les acaba de decir que iba a ser la distensión. Y aquí tenemos esta función. Luego, una parte va a ser la barrera para que no salga la orina, pues en la vejiga, supongamos que es un músculo que se extiende hasta su máxima capacidad para reservar orina. Aquí tenemos un epitelio de tráquea, donde vamos a tener estas células, fíjense muy bien, estas células, en donde en la membrana basal, aquí lo que estoy delineando con rojo, la membrana basal podemos encontrar células planas, digo cúbicas, en este caso es cúbico, planas, esta sí es plana, cilíndrica, células cúbicas, pero arriba hay una célula secretora de moco y otra vez plana, cúbica, y entonces pues vemos varios tipos de formas en esa membrana basal, y entonces se le llama pseudoestratificado.
Entonces, por lo regular, se llama pseudoestratificado. Y es un epitelio pseudoestratificado solamente. Pero si ustedes pueden observar, arriba de todas estas células tiene como palitos, como si fueran vellitos. Estos vellitos se llaman cilios. Estos cilios nos permite, pues, la función de barrer el moco, de barrer toda sustancia extraña que entra en nuestro sistema respiratorio. Vamos a suponer, si nosotros estamos en contacto del polvo, de repente lo aspiramos, pues este tipo de epitelio, pues de nuestro epitelio respiratorio, pues nos va a ayudar, pues a barrer estos cilios nos van a ayudar a barrer lo que nos sirve para que se deseche. Y esto también va a ser gracias al moco productor de estas células productoras de moco. Y entonces, pues este epitelio va a ser pseudoestratificado, pues porque tiene diferentes tipos de células, pero también se le agrega la palabra ciliado, porque todo este epitelio, pues ustedes pueden observar que pues está repleto de cilios. Por eso se le llama epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Por qué células caliciformes? Porque estas células caliciformes, se llaman células caliciformes, porque son las que nos van a producir el moco para barrer todas esas sustancias dañinas y desecharlas. Entonces, es un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Aquí tenemos un cartílago. ¿Por qué podemos decir que es un cartílago? Porque aquí tenemos estas células que tienen una particularidad pues tiene una particularidad que parecen como ojitos, en los que no, pues se diferencian de los demás tejidos. Son las únicas células que se pueden diferenciar y pues se pueden observar que, mm, pues que son, bueno, esas células se llaman condroncitos, pues que son funcionales para el cartílago. ¿Y qué tipo de epitelio va a tener este tipo de cartílago? Si nosotros podemos ver, aquí hay células cilíndricas, planas, cúbicas, cilíndricas acá, otras planas, cúbicas, acá. Entonces, ¿qué tipo de epitelio va a ser este tejido? Va a ser pseudoestratificado. Aquí tenemos otro corte histológico de tráquea. Es un pico de tráquea. Y hace rato ya vimos que pues va a tener diferentes tipos de células en la membrana basal y que en la parte más apical va a tener especializaciones que se le llaman cilios. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Es un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ahora aquí tenemos unos conductos. En este tipo de tejidos, unos conductos del epididimo. Aquí tenemos el conducto eferente y el conducto deferente. Conducto eferente y conducto deferente. Y podemos ver que en el conducto deferente, pues podemos ver como epitelio cúbico. Y en el conducto deferente podemos ver como cilíndricos. No puedo alcanzar ver con exactitud, si le hago un extendimiento, no puedo alcanzar ver qué tipo de epitelio es. Sin embargo, regresémonos a la tabla para observar.
donde se encuentran los conductos eferentes y eferentes del epidídimo. Entonces aquí nos dice conducto eferente y deferente del epidídimo, que van a ser un tipo de epitelio pseudoestratificado. Entonces nos regresamos a esta imagen y pues nada más nos grabamos esta parte y decimos que es estratificado. Aquí tenemos otro tipo de célula, que es el conducto deferente, y podemos observar cómo estas células están aquí, cilíndricas, unas cuadradas, unas planas, y, pues el conducto deferente pues va a ser un epitelio, es un epitelio pseudoestratificado. Aquí podemos observar otro tipo de tejido, en la que podemos observar que es un tipo de epitelio pseudoestratificado, también porque se pueden observar células planas, células cúbicas y células cilíndricas. En este caso es un epitelio de transición o urotelio, en este corte histológico. Puede ser de un cáliz, de un uréter, de la vejiga. En particular, este no puede ser de vejiga, pero sí puede ser en alguna estructura del sistema, digo, del aparato urinario, porque podemos observar células planas, células cúbicas, pero que a la vez se van a dar, entre más llega a la superficie, las células van a estar como más globosas. Entonces, un epitelio de transición o urotelio. Este sí es un corte de vejiga. Vejiga. Y es un es un epitelio de transición porque podemos observar que en la membrana basal podemos encontrar células más cúbicas y de ahí van tomando una forma más redonda, hasta que llega a la superficie y están en forma así como si fueran a estallar, con forma de globo, como en forma de globo, por eso se llaman células globosas. Y esto es lo que le permite pues, la distensión de la vejiga y permitir el pues, receptar mucha orina. Es otro corte de vejiga, pero más con otra tinción. Podemos observar que pues están las células planas, luego cúbicas, y de ahí cúbicas y empiezan a inflarse hasta de transición, de transición, que es la vejiga. Este es otro, igual es el mismo corte de vejiga. Ahora tenemos los epitelios. En este caso se le llama epitelio de transición a epitelio de urotelio, que son los que se pueden expandir para tener mayores receptáculos de sustancias, en este caso la vejiga. Pero hay epitelios, no hay, el otro es de transición y estos son epitelios transicionales. ¿Qué característica tienen estos epitelios transicionales? Es que hay un cambio radical de un epitelio a otro. Es decir, estoy en la lengua y es, supongamos, otro tipo de epitelio, plano simple, pero llega al esófago y es
como hace rato, llega a cambiar a un epitelio plano estratificado. En este caso tenemos lo que es la lengua, y aquí se ve que son planos, se ven planos. Y aquí llega a cambiar en el esófago a plano estratificado. Aquí se puede observar lo que es la lengua y aquí es el esófago. Aquí se pueden observar pues que son como planos, igual plano estratificado en la lengua, y en el esófago pues se pueden encontrar en menor cantidad. Aquí para el plano transicional pues también se pueden observar, como en este caso, lo que es muchas células planas estratificadas, y en el otro tejido se pueden observar menor cantidad de células planas, pero a lo mejor puede estar estratificado, pero menos capas. O pueden algunos tipos de células de tejidos que hay unión, como unión anorrectal, pues también pueden tener este sufrimiento de cambios de epitelio, porque están entre el recto, su epitelio del intestino, a ser propiamente el ano, que es ya propiamente la piel, que es un plano estratificado queratinizado, y en el recto pues ya es otro tipo de epitelio. Y si ustedes recuerdan, es un epitelio cilíndrico normal, cilíndrico plano, pero cambia de cilíndrico plano a plano estratificado queratinizado. Ahora vamos a hablar sobre unas definiciones. Tenemos la metaplasia. La metaplasia va a ser la transformación de un tipo de tejido en otro, que va a ser morfología celular diferente. Luego tenemos el carcinoma, que va a ser crecimiento normal o sin control de las células epiteliales de revestimiento. Luego tenemos el adenocarcinoma, que es el crecimiento normal o sin control de células epiteliales glandulares. Luego tenemos el sarcoma, que es el crecimiento control de células del tejido conjuntivo. Sarcoma, crecimiento anormal de tejido conjuntivo del músculo más que nada, y tejido nervioso. Ahora, una neoplasia va a ser una nueva célula o nuevo crecimiento. Una hiperplasia, como las hiperplasias prostáticas, pues es un aumento anormal de tamaño del número de células de un órgano o un tejido. Una hipoplasia es la disminución del número de células de un órgano o tejido. Una hipertrofia va a ser un aumento en el volumen de la célula. Una atrofia va a ser una disminución del volumen celular. Es como cuando nosotros hacemos ejercicio. Nosotros rompemos nuestras fibras musculares para que se regeneren otras células más, otras fibras musculares, y crezca nuestro músculo. A eso se le llama hipertrofia, que aumentamos el volumen de la célula. Hacemos que aumente la célula también. Y una atrofia es cuando no usamos nuestros músculos por más de 2 semanas, y está comprobado, si nosotros caemos en cama por 2 semanas, pues nuestros músculos empiezan a adelgazar las células o empiezan a disminuir las células, y es por eso que hay una disminución del volumen celular, pues de nuestros músculos, de nuestra masa muscular. Aquí podemos observar en este corte histológico el carcinoma del epitelio, y podemos ver la metaplasia de las células en este lado. Aquí podemos observar la metaplasia de las células. Y luego aquí la adenocarcinoma de una glándula, y aquí el carcinoma del epitelio. Si nosotros recordamos que el carcinoma es un crecimiento anormal de las células de un tejido a otro, aquí es la continuación del tejido, pero aquí como que se corta, y aquí sigue la transformación de otro tejido.
Es la misma imagen. Aquí tenemos el carcinoma de la piel. Igual, es crecimiento anormal de las células. Y aquí podemos observar una metaplasia o un carcinoma. Ahora vamos a hablar sobre las especializaciones de la región apical de las células. Tenemos lo que son las microvellosidades, como hace rato acabamos de observar, y tenemos los estereocilios y los cilios. Las microvellosidades van a ser vaginaciones citoplasmáticas cortas de filamentos de actina. Y los estereocilios van a ser esterovellosidades que van a ser vaginaciones citoplasmáticas largas de filamentos de actina. Y en el caso de los cilios van a ser vaginación citoplasmática de los microtúbulos. Vamos a hablar ahora de las microvellosidades, las características en donde se encuentran. Las en donde se encuentran van a ser en el intestino y en los túbulos renales. ¿Qué nos provee o qué funciones nos da las microvellosidades? Va a ser la absorción, también la secreción de enzimas y pues habíamos dicho que va a ser una evaginación citoplasmática gracias a los filamentos de actina. Entonces estos filamentos de actina van a medir aproximadamente entre 20 a 30 con polaridad. Va a tener enlaces cruzados que es con fascina espina y va a dar la membrana por miosina 1. También las microvellosidades tienen velo terminal que es anclado por espectrina. Aquí podemos observar una imagen muy representativa de las microvellosidades. Habíamos dicho que el velo terminal pues va a tener miosina 2 y pues obviamente las microvellosidades iban a ser por filamentos de actina. Y nosotros podemos ver todos estos filamentos de actina. Y en las puntillas de las microvellosidades pues va a tener una proteína que se llama villina. Y que estas microvellosidades se iban a anclar pues a la región apical de la célula gracias a la espectrina, a la espectrina. Y ya, pues nos van a tener también la sostenibilidad nuestros filamentos intermedios, estos. Aquí tenemos lo que es eh, una fotografía de microscopio electrónico de transmisión en lo que podemos ver una microvellosidad. Aquí podemos observar pues estas líneas que son los filamentos de actina. Aquí se supone que deben estar los filamentos intermedios y aquí pues esto va a ser el velo terminal y que el anclaje de nuestra microvellosidad gracias a la espectrina y que en la puntilla de las microvellosidades va a tener una proteína que va a llamar villina. Aquí también podemos observar esta situación. Y lo que les acaba de mencionar, que entre la microvellosidad y la región apical de la célula, pues esto se le llama velo terminal. Es otra imagen. Y aquí podemos observar lo que es las microvellosidades, un corte como que, como si lo hubieran cortado en manera horizontal, y aquí se pueden observar todas estas microvellosidades. Y el glucocáliz. El glucocáliz, pues, es la capa delgada que podemos encontrar en las células, que se encuentra en la superficie externa de las células. Habíamos dicho que el glucocáliz, pues, va a tener una serie de proteínas que, pues, van a tener para garantizarnos el transporte de sustancias, que pues son estos carbohidratos que se van a encontrar en la parte más externa de estas células.
Y pues también se encuentran las microvellosidades en la parte externa o la región apical de las células. Y lo de la glucocáliz ya lo habíamos visto en el segundo capítulo. Aquí podemos observar otra imagen con microscopio electrónico de transmisión de estas microvellosidades. Y aquí, pues, el glucocáliz. Aquí podemos ver una microvellosidad intestinal, en donde podemos ver las células con un epitelio cilíndrico simple y células caliciformes. Y en este caso, pues no se ve muy bien, pero se supone que deben tener estas estructuras cilíndricas. Es otra microvellosidad intestinal, que es del intestino delgado. Y pues, ¿qué tipo de epitelio es? Es cilíndrico, simple, con células caliciformes. Si ustedes pueden observar, esas son las microvellosidades. Otro tipo, este es el acercamiento más grande de la microvellosidad intestinal. Y observamos que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Nuevamente, ese es un glomérulo y habíamos dicho que aquí también va a tener microvellosidades, pero habíamos dicho que eran, no recuerdo, nada más vamos a regresarnos. En los túbulos renales, exacto. Los túbulos renales van a tener estas microvellosidades porque se van a encargar pues de absorber y aquí estos túbulos renales. Está el glomérulo y al lado estos son los túbulos renales. Y los túbulos renales van a tener microvellosidades que se encargan de la absorción y de la secreción. Estas otras microvellosidades que se pueden observar, estas líneas que se pueden observar son los filamentos de actina y esto es el pelo terminal y la que está anclado con la región apical de la célula, pues es gracias a la espectrina. Aquí podemos observar todas estas líneas, lo que es los filamentos de actina, que se van a unir pues con los filamentos intermedios que están acá. Y esto se le llama velo terminal y que va a estar anclado pues, gracias a la espectrina. Ahora hablemos sobre los estereocilios. Los estereocilios van a ser microvellosidades aún más largas, van a ser inmóviles. ¿Y en dónde los vamos a encontrar? En el epidídimo, en el segmento próximo del conducto deferente, en el oído interno, y se pueden encontrar hasta 120 micras. Vamos a tener filamentos de actina con enlaces cruzados con fimbrina, espina y flujo a la membrana por esrina. Aquí podemos encontrar los estereocilios, que los estereocilios van a tener un puente citoplasmático. Se van a unir dos estereocilios gracias a un puente citoplasmático. Y así, a lo largo de estos estereocilios van a tener varios puentecillos. Estos filamentos de color verde, pues son filamentos de actina, y que estos filamentos de actina pues van a tener proteínas como la fimbrina, la espina y la esrina. Aquí podemos observar que pues hay un recambio constante de filamentos, de arriba y hacia abajo. Aquí podemos ver estos estereocilios que se van a encontrar en el conducto del epidídimo. Aquí podemos observar la cantidad de estereocilios y los puentes cruzados que pueden unir a estas estereocilios. Aquí podemos ver un puente, otro puente, otro puente cruzado. Y si hacemos una extensión de la imagen, pues aquí se pueden ver estos puentes cruzados que nos une
un estereocilio con otro estereocilio. Podemos ver aquí varios estereocilios. Este es igual, estereocilios. Son estereocilios y este es un cilio. Y estos estereocilios, pues aquí es como si hubiéramos hecho un corte transversal en el que podemos ver todos estos estereocilios. Y este es un cilio. Entonces son 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. 9 dupletes. Ahora hablamos sobre los cilios. Su clasificación de los cilios van a ver móviles, primarios y nodales. Los móviles son los más estudiados y los más abundantes y son los más importantes. Los primarios también se le pueden decir monocilios y es lo que más se le va a decir, monocilios, que son los que no tienen movilidad. Así que, y los nodales van a estar en el disco embrionario. Estructuras de los cilios móviles. Sus características van a ser que van a medir de 5 a 10 milímetros, van a estar en la tráquea, en los bronquios, en las tubas uterinas. Su axonema, su axonema es la punta o la base de estos cilios. Entonces, grábense muy bien, axonema va a ser la punta o la base de estos cilios móviles. Y pues va a estar conformado de 9 más 2, y ahorita les digo. 9 más 2 dupletes, dos brazos de dineína ciliar motora, nexina, que se une al microtúbulo, y un cuerpo basal de 9 tripletes. Aquí podemos observar un cilio móvil. Son 9 tripletes, dice 9 dupletes más 2. Es decir, que en el axonema, en la parte más apical de la célula, pues vamos a encontrar uno, 2. Es un duplete. Uno, 2. Dos dupletes. Uno, 2. Tres dupletes. Uno, 2. Cuarto duplete. Uno, 2. Quinto duplete. Uno, 2. Sexto duplete. Uno, 2. Séptimo duplete. Uno, 2. Octavo duplete. Uno, 2. Noveno duplete. Más 2. ¿Sí me entendieron? No dupletes. En el axonema, en la punta o en la base, vamos a encontrar 9 más 2 dupletes. Y en el cuerpo basal, o sea, se supone que acá, en la base, en el cuerpo basal, vamos a encontrar, más que nada en el cuerpo basal, que es acá, vamos a encontrar solamente 9 dupletes. Solamente 9 tripletes, perdón. 9 tripletes. Y en el caso de la punta, o en el axonema, solamente 9 más 2 dupletes. Y es lo que llegan a preguntar. Aquí en el cuerpo basal va a estar la conformación de 9, pero tripletes, o sea, 3 bolitas. Aquí podemos ver que es el axonema, porque tenemos 1, 2, 1, 2. Primer duplete, segundo duplete, tercer duplete, cuarto duplete, quinto duplete, sexto duplete, séptimo duplete, octavo duplete, noveno duplete, más 2.
Ese es el axonema o la parte superficial. Ahora tenemos la estructura de los cilios móviles. Sus características es de que sus cuerpos basales van a tener tres tripletes. Su lámina alar va a tener una fibra transicional. Su pedículo basal coordina el movimiento y la raíz estriada va a tener protofilamentos con rotralina y fija el cuerpo basal citoplasma. Aquí podemos ver los cilios móviles. Estos cilios móviles, pues vamos a tener que en la parte del cuerpo basal solamente tienen 9 tripletes, como hace rato que vimos. 9 tripletes. ¿Y a qué me refiero a 9 tripletes? Agrandamos esta parte del cuerpo basal y solamente tiene uno, dos, tres. Tres tripletes, o sea, tres bolitas. Entonces, mi primer triplete, uno, dos, tres. Mi segundo triplete, uno, dos, tres. Mi tercer triplete, uno, dos, tres. Mi cuarto triplete, uno, dos, tres. Mi quinto triplete, uno, dos, tres. Mi sexto triplete, uno, dos, tres. Mi séptimo triplete, uno, dos, tres. Mi octavo triplete, uno, dos, tres. Mi noveno triplete. Entonces, ¿cuántos tripletes van a tener nuestros microtúbulos o nuestro cuerpo basal? Más que nada son los microtúbulos. Microtúbulos van a tener 9 tripletes. Aquí podemos ver la raíz estriada, la que está aquí. Aquí igual, la raíz estriada. Aquí como se puede ver la raíz estriada, nuestros cilios móviles y varias estructuras. Aquí tenemos nuestros cilios móviles y igual, nuestros cilios y ya el cuerpo basal. Aquí tenemos, por lo visto, aquí se hizo un corte histológico de manera horizontal en el que, pues, en en el que podemos observar que es el cuerpo basal. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran los microtúbulos de forma horizontal. Aquí otra vez los microtúbulos. Y podemos saber que este es un microtúbulo porque aquí se encuentra uno, dos, tres. Un triplete. Uno, dos, tres. Segundo, segundo triplete. Uno, dos, tres. Tercer triplete. Uno, dos, tres. Cuarto triplete. Quinto triplete. Sexto triplete. Octavo triplete. Y noveno triplete. Por eso podemos decir que es un microtúbulo que está en el cuerpo basal. Aquí, aquí, ¿qué podemos decir? Sí es un corte histológico de estos cilios móviles, pero pues aquí podemos encontrar que aquí estamos en el axonema, o sea, en la punta de, de nuestro, de nuestro cilio móvil. Y aquí también estamos, aquí más que nada estamos en la punta, pero aquí estamos en nuestro cuerpo basal, en nuestro cuerpo basal y en nuestro cuerpo basal. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en el axonema dijimos que tiene una configuración de 9 más 2 dupletes. Y aquí podemos observar en esta imagen que pues tiene un dupletes, dos dupletes, tres dupletes, cuatro, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno duplete más 2. Entonces, toda esta imagen del lado derecho, pues tiene esta configuración de 9 más 2. Entonces estamos hablando del axonema. Y en este caso, del lado izquierdo, solamente en donde encerré, pues tiene esta configuración de 9 más 2 que es axonema. Pero en este caso que voy a encerrar, pues se ven tripletes. Aquí otros tripletes. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tripletes.
Aquí podemos ver lo que es la raíz estriada. La imagen. ¿Y qué podemos decir? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del cilio estamos? Ah, pues estamos en la parte del axonema. ¿Y por qué estamos en la parte del axonema? Ah, porque encontramos una configuración de 9 dupletes más 2. Un duplete, dos dupletes, tres dupletes, cuatro dupletes, cinco dupletes, sexto duplete, séptimo, octavo y noveno duplete. Más 2, 1 y 2. Aquí igual es la misma imagen que estamos en el axonema y que estamos, porque tiene una configuración de 9 dupletes más 2 y entonces estamos en la punta del cilio móvil. Ahora hablamos sobre los cilios primarios. Los cilios primarios van a tener un patrón de microtúbulos 9 más 0. Son inmóviles, por lo tanto carecen de proteínas motoras. Son cilios primarios o también se le pueden decir monocilios. Los cilios se pueden encontrar en la red testicular genital masculino, en las vías biliares, los túbulos renales, en las células epidimarias, en el células epidimarias del sistema nervioso central, en el pedículo de conexión de las células fotorreceptoras de la retina y las células ciliadas vestibulares del oído interno. Estos cilios primarios pues, se pueden encontrar más en diferentes tejidos y son los inmóviles. Cilios primarios o monocilios o cilios inmóviles. Los cilios primarios, pues habíamos dicho que tienen una configuración de 9 más 0. Ahora, los cilios primarios pues se pueden encontrar en los túbulos renales que tienen como función los mecanorreceptores de flujo. Y esa es una pregunta que luego llegan a cuestionar muchos exámenes. ¿Qué tipo de cilio? Pues tiene la función de mecanorreceptor de flujo y pues van a los túbulos renales. Los cilios o monocilios. Monocilios o cilios primarios o cilios inmóviles. Aquí podemos ver un cilio inmóvil, un cilio inmóvil primario monocilio. Aquí podemos observar un monocilio. Los cilios nodales también tienen su característica, su conformación de 9 más 0 y se encuentran en edad embrionaria o los discos embrionarios. Hace rato habíamos dicho. Son móviles por lo que presentan proteínas motoras y pues estas proteínas motoras van a tener dineína y cinesina. Aquí podemos decir ¿cómo podemos diferenciar? Esto luego llegan a preguntar esta imagen de los exámenes departamentales, en el examen de imagen. Y te pueden llegar, ¿en qué cilios estamos? ¿O en qué tipo de especialización apical de las células estamos? Ah, pues en el lado izquierdo vamos a estar en las microvellosidades. Si ustedes pueden observar, pues aquí tenemos esta microvellosidad. En la parte más externa vamos a tener lo que es la villina y aquí lo que es el velo terminal, lo que termina anclado en los filamentos de actina. Y en el lado derecho podemos ver que aquí hay 9 dupletes más 2. Aquí, 9 dupletes más 2, pues aquí estamos hablando de cilios móviles. ¿Pero de qué parte de los cilios móviles? Ah, pues estamos hablando de la axonema. Y acá también de cilios móviles, pero pues estamos hablando, no, puede ser dependiendo. Si es 9 o sea, 9 dupletes más 0, pues estamos hablando de cilios inmóviles o también de cilios nodales. Pero si aquí hay 9 tripletes, o sea, 9 con 3 bolitas, pues estamos hablando de los microtúbulos.
pero aquí en esta imagen pues no se logra observar muy bien este cacho. Ahora, tenemos lo que son las especializaciones de la región lateral de uniones intercelulares. Tenemos las especializaciones de la región lateral o uniones intercelulares. Tenemos proteínas que se llaman moléculas de adhesión celular. Estas proteínas CAM nos ayudan a que se unan célula con célula y no se lleguen a separar para que conformen el tejido. Ahora tenemos complejos de unión. Tenemos uniones ocluyentes, que son uniones estrechas, filamentos de actina, que impiden el paso. Y tenemos lo que son uniones adherentes, que son filamentos de actina e intermedio, y que se unen en un punto. Hay que poner mucha atención en esta parte, porque luego llegan a preguntar de cómo están conformados las uniones ocluyentes. Ah, pues van a estar conformados por filamentos de actina. ¿Cómo están formadas las uniones adherentes? Por filamentos de actina, pero también intermedios. ¿Y cómo están conformadas las uniones comunicantes? Solamente se van a conectar con otra pared celular. Y aquí tenemos las uniones intercelulares de la región apical, y pues aquí tenemos nuestra célula. Nuestra célula y este célula y otra célula. ¿Entienden? Una célula con otra célula se debe de unir mediante estas uniones intercelulares. Y para eso hay tres tipos: las uniones ocluyentes, las uniones adherentes y las uniones adherentes y las uniones comunicantes. Ahora, las uniones ocluyentes van a ser de célula a célula, en la que no van a permitir el paso, y a ellas se le llama sonula occludens. Ahora, las uniones adherentes van a ser célula y célula, que van a permitir un poco de comunicación, pero van a haber dos tipos de uniones adherentes. Van a ser la sonula adherens y la mácula adherens, que también se le llama desmosomas. Y las uniones comunicantes, que vamos a tener las uniones de hendidura. Y luego tenemos otras uniones de adherencia, que es entre la célula y la matriz extracelular. Prácticamente es entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Y a ello nada más vamos a tener la adhesión focal y los hemidesmosomas. Vamos a tener las uniones ocluyentes, que van a ser célula-célula, que no van a permitir el paso. Tenemos la sonula cludens, que es la primera. Aquí podemos observar cómo es que está unida la sonula cludens. Y la sonula adherens, pues se van a encontrar pequeños, así como pequeñas marginación, como que si estuviera apretándose célula a célula para que pues se unan. Y luego de otra unión adherente tenemos las máculas adherentes. Las máculas adherentes se ven como, como si estuvieran más marcadas. Y pues recuerden que pues son filamentos típicos de actina. Entonces los filamentos intermedios pues se van a encontrar más hacia el citoplasma. Por eso en la mácula adherens o en desmosomas pues se van a encontrar como más pronunciado estas uniones. Aquí tenemos estas uniones ocluyentes. Las uniones ocluyentes tenemos de dos tipos, las sonula occludens, solamente las sonula occludens, y vamos a encontrar ciertas estructuras en esas sonulas occludens. Vamos a encontrar un tipo de cemento y son las uniones más superficiales. Las sonula occludens son las uniones más superficiales. Aquí podemos ver una barrera terminal y pues la sonula aquí de célula a célula, célula a célula, pues podemos observar la sonula occludens.
Aquí podemos observar pues la célula Cludens y estas rayas se llama el cemento, que va a estar en la parte vaso o basal. Esta es la estructura de la célula Cludens. Van a tener proteínas transmembrana como la claudina, la mácula adhesiva de unión YAM, las proteínas citoplasmáticas, tenemos las proteínas de la célula Cludens SO1, SO2 y SO3. Y así es como se puede observar una célula y otra célula. Y así es como se van a unir mediante célula o Cludens, mediante estas proteínas transmembrana. Aquí tenemos em, que una alimentación por Clostridium perfringens, que es un agente bacteriano, pues vas a evacuar diarrea debido a que daña la unión de la célula Cludens y pues permite la salida pues de electrolitos y agua. Ahora tenemos la célula adherens. La célula adherens pues va a ser más como más india y son adhesiones laterales, son uniones adherentes y pues son, como ya habíamos dicho, se anclan a los filamentos delgados del citoesqueleto y son las que más rodean a la célula. Las uniones adherentes pues van a tener proteínas transmembrana como las moléculas de adhesión celular CAM, las caderinas dependientes de calcio, las proteínas citoplasmáticas como la vinculina, la actina alfa y la catenina, que van a tener unión esta célula, una célula uno y la otra célula 2. Y estas proteínas transmembrana. Aquí podemos ver las célula Cludens, que van a ser más super aquí, y la célula adherens, que va a ser fijado al citoesqueleto, pero que van a estar más que nada rodeando más a la célula adherens, que es esta. Y recordemos que la célula adherens pues va a ser por filamentos de actina y que pues se van a prolongar hacia los microtúbulos. Aquí tenemos una placa filamentosa y tenemos el complejo de catetina y pues entonces estábamos hablando de la célula adherens. Aquí podemos observar que célula adherens se ve un poco como menos anclado, pero sí se llega a observar que es como que más alargado. No se ve con tanta pronunciamiento como los desmosomas, pero sí se llega a observar que están un poco más anclados. Aquí se puede ver la adherens, aquí. Esto más en el contorno más morenito, pues son las célula adherens, que nos permite la comunicación y que nos ayuda a la unión de célula a célula. Luego tenemos la mácula adherens. La mácula adherens, pues, son adhesiones laterales que también se llaman desmosomas y que se anclan a filamentos intermedios y bueno, están formados por filamentos de actina, pero que también se van a anclar a los filamentos intermedios del citoesqueleto y pues son puntos de unión. La mácula adherens, o también llamada desmosomas, tienen proteínas transmembrana como la desmocolina, la desmogleína, que son familias de las cadeninas dependientes de calcio. Ahora tenemos también las que nos ayudan a la unión a unión de célula a célula mediante esta célula, este tipo de adherencia, como los desmosomas, pues son las proteínas citoplasmáticas, pues que presentan dos placas de adhesión del desmosoma y los filamentos intermedios. Tenemos la desmoplaquina y la placoglobina. Aquí tenemos los desmosomas. Como ya les había mencionado, pues son filamentos de actina y que se anclan a los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula y que se ven más densa estos filamentos. Como se ven más electrodenso, más negra la imagen entre célula y célula. Aquí podemos ver todos estos filamentos de actina y hasta donde llegan los filamentos intermedios del citoesqueleto y se pueden ver que hay más
pues más condensación de la imagen, ¿no? Más negra. Y la membrana y membrana de cada célula. Aquí podemos observar la membrana de una célula y la otra membrana de otra célula, que pues van a estar como un sello así de puras filamentos de actina hasta los filamentos intermedios del citoesqueleto. Aquí otra vez, mucha condensación de los filamentos de actina y del otro lado también, y eso se le llama desmosomas. Igual aquí, se pueden observar mucha condensación de estos filamentos de actina y que llegan hasta los filamentos intermedios. Ahora tenemos las uniones comunicantes y que son uniones de hendidura o nexos. Son poros que comunican células con células vecinas, que son uniones de baja resistencia, que nos van a permitir una cierta comunicación con las células. Por eso se llaman uniones en hendidura. La hendidura son como poros. Entonces, aquí tenemos una unión en hendidura, pues que nos permite esta como relajación entre membrana y membrana. Estas uniones en hendidura, pues tenemos estos poros. Miren, fíjense muy bien cómo se ve en un microscopio de fuerza atómica estos poros que le permiten esta comunicación de paso de sustancias a las células, entre célula y célula. En esta podemos ver una criofractura y podemos ver estos poros. Estas bolitas son los poros de estas uniones en hendidura. Ahora tenemos las especializaciones morfológicas. Las especializaciones morfológicas son repliegues o pliegues de la región lateral que son abundantes en epitelios que transportan líquidos y electrolitos. Tenemos repliegues o plicae que nos ayuda. Estos pliegues o plicae como que si fueran laberintos entre célula y célula, pues que nos va a permitir el paso de electrolitos y agua. Ahora tenemos especializaciones de la región basal, o sea, en la base, en la lámina basal. En la membrana basal van a haber dos tipos de uniones de célula, que va a ser entre la unión del tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Para ello, pues es la unión de célula y matriz extracelular. La célula, pues prácticamente está en el tejido epitelial y la MEC, que es la matriz extracelular, habíamos dicho que iba a estar en el tejido conjuntivo. Por eso es que es la unión de estas dos. Bueno, ¿qué tipo de uniones se pueden dar? Hay dos tipos, una adhesión focal y una hemidesmosomas, y son repliegues de membrana celular basal. Bueno, la membrana basal o lámina basal, que hace rato les mencioné, pues va a estar conformada de colágeno tipo 4, va a tener proteoglucanos. Estos proteoglucanos pueden ser perlecano, agrina y glucoproteínas. Luego tenemos la lámina lúcida y la lámina densa. Y va a tener mínimas cantidades de fibras reticulares como colágeno tipo 3 en la membrana basal. Y aquí podemos observar esta membrana basal o lámina basal en la que podemos ver estas uniones focales y hemisdesmosomas. En este caso, recuerdan que los desmosomas son como así, o sea, está la membrana basal, digo, la membrana y membrana de una célula. Entre membrana plasmática de una célula y membrana plasmática de otra célula, y la unión se encuentra así, entre los filamentos de actina, juntos. Pero en el caso de y eso se le llama desmosomas, y los hemidesmosomas es como si dijéramos de un solo lado nada más, hemidesmosomas, como si fuera la mitad de un desmosoma. Entonces, pues va a ser solamente de un lado, así, y eso se le va a llamar hemidesmosoma. Y si fuera de los dos lados, se llama desmosoma. Entonces, solamente en la región basal van a ver pues uniones de tipo hemidesmosoma, de este tipo que dibujé. Entonces, aquí podemos observar en esta
lámina basal o membrana basal, que solamente hay de un tipo, de hemidesmosoma. Y aquí va a ser una unión focal, una hendidura focal, porque no está tan marcada como los hemidesmosomas. Aquí podemos observar otro hemidesmosoma. Aquí está la lámina basal o membrana basal, y aquí se puede observar mayor condensación de las fibras de la fibras de actina, filamentos de actina. Aquí también podemos observar la lámina basal, la membrana basal, en la que pueden estar, tener estas dos uniones mediante uniones de focales o uniones mediante hemidesmosomas. Aquí esto mismo va a estar la membrana basal y pueden estar por hendiduras focales o hemidesmosomas. Aquí lo mismo, puede estar la membrana basal así, y pueden estar uniéndose el tejido, las células del tejido epitelial y la matriz extracelular del tejido conjuntivo mediante uniones focales y hemidesmosomas. En este caso igual lo mismo. Igual aquí lo más denso, lo más negrito, se pueden observar pues las fibras reticulares del tejido conjuntivo, de la lámina basal también, o de la membrana basal. Se pueden ver estas membranas, digo, estas fibras reticulares que están compuestas por retículo, eh, por colágeno tipo 3. Y pues pueden obtener lo más denso, pues pueden ser, así como esto, pues pueden ser uniones focales o hemidesmosomas. En este caso lo mismo. Lo que se tiñe más de negro, pues son la membrana basal. Y entonces nos está marcando que ahí debe de estar una unión mediante una hendidura focal o un hemidesmosoma. Igual lo mismo aquí en esta imagen, que es un tricómico de plata, algo así. No, metamina de plata. Es una tinción de metamina de plata. Igual esa es una tinción de metamina de plata en la que donde se ven las fibras reticulares. En donde se ven las fibras reticulares, entonces estamos hablando de la membrana basal. Y entonces si ahí está la membrana basal, pues ahí deben estar estas uniones de, ya sea mediante uniones focales o hemidesmosomas. Luego tenemos las adhesiones focales, que se anclan a los filamentos de actina del citoesqueleto. Las adhesiones focales pues pueden tener integrina y colágeno tipo 4, y aquí se puede encontrar la membrana basal. Y ese es un microscopio de fuerza atómica donde se pueden observar todos estos filamentos de actina. Unidos, pues todas esas, aquí pues son las uniones focales. Ahora tenemos los hemidesmosomas, que le proporcionan estabilidad al epitelio y se anclan con filamentos intermedios del citoesqueleto. Pues recordamos que también están formados por actina, pero se anclan hasta los filamentos intermedios del citoesqueleto y se pueden observar así. Y pues obviamente pues tienen placas de adhesión intracelular y proteínas que lo ayudan, como la plectina, las proteínas BP230, las integrinas, la colágeno tipo 7 y la herbina. Y aquí podemos ver varios hemidesmosomas, como en este caso, si tenemos la imagen, pues tenemos esta extensión de los filamentos de actina hasta los filamentos intermedios del citoesqueleto. En este mismo caso igual, aquí en este caso son desmosomas. Y los hemidesmosomas, en este caso, bueno, no se ve en este caso, en unos lados sí son como desmosomas y en otros lados, como en este caso, nada más se ve hemidesmosomas de un lado. En este caso, un hemidesmosomas de un solo lado. Los repliegues de la membrana basal son pliegues de la región basal que son notables de las células que participan en el transporte activo de iones como los túbulos renales. Y aquí podemos ver estos túbulos renales en los que hay un transporte de esos pliegues. Aquí podemos observar el cemento en estos
líneas son el cemento, que se encontraban en los cilios nodales, si ustedes recuerdan. Aquí es un repaso de imágenes. Aquí podemos ver unos desmosomas porque están completamente entre los filamentos de actina y llegan hasta los filamentos intermedios del citoesqueleto. Y gracias por su atención. Mañana vemos, o en el próximo capítulo veremos tejido conjuntivo. Gracias. Gracias, bonita noche.